El gasto público y la inversión para el desarrollo social de 1930 a 1980, presentado por Erwin Mamani y Nilton Choque. La política social. Todos los gobiernos en mayor o menor medida han tenido objetivos sociales, esto con el fin último de elevar la calidad de vida de la población, en especial de la más necesitada. Sin embargo, el estudio de lo social está teñido de subjetividades, distintas visiones del desarrollo y restricciones económicas, políticas, culturales y geográficas. El análisis del tema requiere de un marco conceptual que englobe un conjunto de definiciones de las categorías de estudio. En primer lugar, en términos generales, las políticas sociales son aquellas acciones que desde el Estado o con su apoyo tienen como objetivo un aumento en la calidad de vida de la población. En, en términos operativos, la política social es un conjunto de programas sociales interrelacionados entre sí, que a su vez están compuestas por un conjunto de proyectos. La calidad de vida de la población está asociada a diversos indicadores. Los más generales son la pobreza y la distribución de ingresos, cuya información se obtiene de censos y encuestas de hogares. En segundo lugar, existen distintas estrategias de desarrollo, cada uno de los cuales supone una manera de ver las acciones en materia social, sea implícita o explícita. Algunos gobiernos optan por la política de hacerlo todo, desde el financiamiento hasta la provisión del bien o servicio social. La política social implica que el gobierno de turno tiene una visión clara del tipo de sociedad a la cual desea llegar. En tercer lugar, la política social y la política económica están interrelacionadas entre sí. Una política económica conducente al crecimiento económico, que genera a través de la recaudación tributaria los recursos que pueden ser usados para financiar acciones en el campo social. La política económica financia la política social. Por un lado, los gobiernos orientan una porción significativa de sus ingresos a la inversión social. En cuarto lugar, todo proyecto social debe ser evaluado, pues es la única forma de saber si cumplió o no con los objetivos previstos. El producto de proyectos son las viviendas, pero su impacto es la mejora en la calidad de vida de aquellas personas que conforman el público objetivo. La implementación de las políticas sociales, estatales o privadas, requiere información para definir la conveniencia de proyectos focalizados versus universales. Eh, por ende, se concluye diciendo que la política social o las políticas sociales por sí solas no pueden enfrentar lo social, al menos por dos razones. Por un lado, requieren financiamiento que proviene de los resultados de la política económica y por otro, llevan implícita una concepción del desarrollo del país, es decir, una ideología que determina la forma como se diseña e implementa la política social. La década, la década de 1930, en cuanto a la pregunta si hubo respuestas frente a los efectos de la Gran Depresión. Esto en los gobiernos de Sánchez Cerro de 1930 a 1933 y en el gobierno de Benavides de 1933 a 1939. El periodo de 1929 a 1933 se representa un punto de inflexión en la historia económica mundial. La Gran Depresión tuvo efectos devastadores en los Estados Unidos, tanto en aspectos económicos como sociales. El gobierno de Leguía de 1919 a 1930, en este gobierno se usó el endeudamiento externo como fuente de financiamiento del mayor gasto gubernamental. El motor de la bonanza fue la deuda externa. La Gran Depresión. La Gran Depresión disminuyó el PBI del Perú en menos 12,17%, menos 8,44% y menos 3,90% en 1930 y
en 1931 y 1932. Entre 1930 y 1932, la recaudación tributaria se redujo en 30% y el gobierno disminuyó el gasto público en un porcentaje aún mayor. Nivel y composición del gasto público entre los años 1928 y 1950. Durante el gobierno de Benavides, el gasto público aumentó en 85% en términos nominales. La prioridad del gasto público estuvo en la mantención del orden interno. El gasto público se recupera a partir del año 1934. En la década de 1930, los gobiernos militares de Sánchez Cerro y Benavides tuvieron que implementar políticas redistributivas y de control social para mantener el orden público. El marco jurídico y legal de la Constitución Política de 1933, que se extendería hasta 1979. El artículo 70 establecía que el Estado tenía a su cargo la sanidad pública y referido a la educación. Sostenía también que la primaria era obligatoria y gratuita. A la luz de la Constitución de 1933, en 1935 se crearon el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Educación. El gasto público se divide en corriente y de capital o inversión pública, cuyo objetivo es la formación del capital físico y humano para sostener el crecimiento económico futuro. La gran parte de la inversión pública durante la década de 1930 tuvo como destino el sector transportes y comunicaciones. Durante el gobierno de Benavides, la carretera panamericana y la carretera central que unió Lima con Huancayo fueron dos ejemplos de la implementación del lema "Gobernar es comunicar". La década de 1940 y el uso de la política económica como política social en los gobiernos de Manuel Prado y de José Luis Bustamante y Rivero. El primer gobierno de Prado mantuvo la tendencia expansiva en el gasto público iniciada por Benavides. El gasto público aumentó en 155% en términos nominales entre 1940 y 1955. Las proporciones destinadas a educación y salud aumentaron de 10,85% a 12% y de 3,66% a 4% entre 1939 y 1945. Una herramienta útil para el diseño de las políticas sociales fue el primer censo nacional del siglo XX, realizado en 1940. Eh, Gobierno de Bustamante y Rivero representó la culminación de una tendencia hacia una mayor intervención y crecimiento del Estado en la economía iniciada en 1933. Durante su gobierno estalló la crisis económica a consecuencia de la mantención y ampliación de las medidas económicas intervencionistas tomadas por Prado. Ochenio de Odría, acerca de las obras públicas y Manuel Prado en el poder, de 1956 a 1962. El gobierno militar de Manuel Odría representó un retorno al modelo económico liberal. No obstante, aumentó el gasto público financiado por los recursos fiscales obtenidos del crecimiento de los precios de los productos de exportación a raíz de la guerra de Corea. Entre 1950 y 1956, la educación pública aumentó de 14,63% a 19,21%, mientras que la proporción del gasto público canalizado a través del Ministerio de Salud aumentó de 1,82% a 4,81%. El, el gasto público en fomento a obras públicas aumentó de 5% en 1950 a 9,33% en 1956. La inversión social durante el gobierno de Odría fue la construcción de grandes unidades escolares, unidades vecinales y agrupaciones de viviendas. Asimismo, el crecimiento de las obras públicas tuvo razones políticas.
pues a través de ellas obtenía el apoyo popular. El gobierno de Odría representó el primer periodo histórico de apoyo a la formación de barriadas como una política social explícita y deliberada. Luego del gobierno de Odría entre 1956 y 1962, Manuel Prado aumentó el gasto público en términos nominales en 129%, mientras que los gastos de promoción social como proporción del gasto público total aumentaron de 30,81% en 1956 a 35,84% en 1962. La década de 1960, la Junta Militar de 1962 a 1963 y el gobierno de Fernando Belaúnde hasta el año 1968. En el año 1961 se desarrolló el cuarto Censo Nacional de Población, que arrojó un total de 9 millones aproximadamente de habitantes, superior en 2.883.635 a la registrado en 1940. El 47,4% vivía en zonas urbanas y el 52,6% en áreas rurales. Por regiones, el 39,4% residía en la costa, el 51,8% en la sierra y el 8,8% en la selva. La agricultura representaba el 23% del PBI. La pobreza. En primer lugar, los más pobres que eran los pequeños agricultores del sector rural tradicional, pues constituían el 34,1% de la población total en 1961. En segundo lugar, los trabajadores del sector moderno experimentaron el mayor crecimiento del ingreso real, que fue un 4,1% anual. Y en tercer lugar, y como consecuencia, la distribución del ingreso se tornó más desigual entre 1950 y 1966. Y el crecimiento económico no había sido inclusivo. Los militares tenían una agenda integral, pues desde la creación del CAI en 1950 eran capacitados en ciencias y humanidades no relacionadas con la formación castrense. El gobierno de la Junta Militar representó el primer golpe militar institucional del Perú y América Latina, es decir, no caudillista con el objetivo de organizar el desarrollo económico. El gobierno de Fernando Belaúnde se caracterizó por un aumento masivo de la inversión pública en carreteras, irrigaciones, escuelas, salud y vivienda, pero sin prestar mayor atención a su financiamiento. En 1965, Belaúnde planteó la idea de la carretera Marginal de la Selva como un proyecto de inversión pública de alta prioridad, de modo que la construcción de vías de comunicación se orientaba hacia el este de Lima. El gasto público. El aumento del gasto público superó al de los ingresos públicos, tendencia que originó un déficit fiscal creciente y la crisis económica del año 1967. Belaúnde prometió una reforma agraria como medio para fomentar los problemas sociales de los agricultores y la aguda desigualdad existente en el país. Como parte de las políticas sociales, Belaúnde implementó el programa Cooperación Popular en 1963, que representó un quiebre con esquemas paternalistas previos, pues la población objetivo trabajaba en la implementación de cada proyecto social.
Los gobiernos de Juan Velasco Alvarado del año 1968 a 1975 y el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Tasa de pobreza. En 1970, el Perú era un país con mayoría rural, mientras que en 1980 se había reducido a 46% en ambos casos, porcentajes, mayores a los calculados para Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Venezuela. La población. En 1970, el Perú era un país con mayoría rural, donde la toma del poder tuvo ciertas características que la diferenciaban de otras intervenciones militares. No fue una acción aislada de un grupo de militares, sino una cuestión institucional. Luego Velasco planteó dos objetivos. Uno, eliminar la dependencia externa del capital extranjero. Y dos, abolir la dominación interna ejercida por una pequeña élite. Ambas tendencias impedían la extensión de los beneficios del crecimiento económico. La política social de Velasco lanzó la Ley de la Educación de 1972 con el fin de reorganizar con una visión humanista, nacionalista y participativa. En 1971 se creó el Sistema Nacional de Movilización Social, SINAMOS, quien era de organizar a la gente, en especial a las barriadas. En diciembre de 1968 el gobierno creó el Organismo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Jóvenes, entidad que reportaba directamente al Ejecutivo y el primer ministro. Su primer acto fue cambiar de barriadas a pueblos jóvenes. En 1971 ocurrió la invasión a los terrenos de Pamplona, que suscitó una serie de enfrentamientos entre militares y civiles. La inversión pública. La inversión pública como proporción del gasto público total aumentó del gasto público corriente de 11,48% en 1968 a 16,53% en 1975. Sin embargo, existió una discrepancia entre la inversión programada y la ejecutada. La segunda fase se dio con el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, conocida como la segunda fase de gobierno militar. La política, en este caso la política económica aplicada por los sucesos gabinetes ministeriales fue de cierre de ambas brechas, medidas que implicaron recortes en el gasto público. Morales Bermúdez desmanteló las reformas estructurales iniciadas por su antecesor. Sin embargo, el patrón de la inversión pública se mantuvo. La costa fue, al igual que en la primera fase, la principal receptora de la inversión pública con 56,1% del total. La sierra 11,0%, en la selva 15,9% y la inversión multidepartamental representó el 17,1% entre 1968 y 1980. En cuanto a si existió una política social en el periodo estudiado, la existencia de la política social supone un conjunto de condiciones que no solo cumplieron en el periodo analizado. La limitación central fue la falta de información, así como la ausencia de mecanismos de evaluación. Sin embargo, sí existió inversión considerada social, aunque no haya forma parte de aislar sus impactos en cuanto a calidad de la vida de la población. En conclusión, en primer lugar, una visión del periodo 1930 a 1980 muestra que hubo ciertos avances en el campo social. El Estado aumentó de tamaño, pues pasó de representar 7% del PBI en 1950 a 11% en el año 1968 y 25% en 1975. No obstante, la magnitud de la pobreza en 1970 y en 1980
así como la mayor desigualdad de ingresos, obligan a relativizar la afirmación anterior. Los campesinos pobres de la sierra eran fragmentados, que además no votaban, no conformaban el público objetivo. Los pobres urbanos, habitantes de los barrios marginales, sí podían hacer sentir su voz, por lo que recibían los beneficios de la inversión social. Gracias por su atención.